El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz. Hola, soy Regina Revilla, presidenta de la Fundación Carmen y Severo Ochoa. Este episodio de nuestro podcast está basado en el capítulo Severo Ochoa, alumno y profesor de la Universidad de Madrid, escrito por Juan Tamargo, catedrático emérito de Farmacología, Departamento de Farmacología y Toxicología en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, así como miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia. La residencia de estudiantes ayudó y mucho a Ochoa, pero no se puede ni se debe olvidar la formación que recibió en la Facultad de Medicina de Madrid, donde estudió, ni tampoco el motivo por el cual decidió matricularse en medicina. Durante un tiempo, recordó en su artículo autobiográfico La prosecución de un hobby, pensé estudiar ingeniería, pero por una parte yo tenía poco talento para las matemáticas y por otra me di cuenta de que lo que realmente me interesaba era la biología. Y también estaba claro el ejemplo de Santiago Ramón y Cajal. De su paso por la facultad y de sus primeras investigaciones se ocupa este capítulo. Quien no sea capaz de comprender al gran investigador no sabrá nunca lo que es la ciencia. Lawrence Joseph Henderson, 1926. De cómo decidió estudiar medicina. Severo Ochoa de Albornoz nació en el seno de una familia asturiana que acababa de retornar de Puerto Rico, donde la familia de su padre, que era abogado, tenía florecientes negocios. Para que sus hijos pudieran recibir una buena educación, su padre decidió fijar la residencia en Gijón, ciudad en la que Ochoa inició sus primeros estudios en el Colegio de los Hermanos Maristas y que abandonaban en verano para desplazarse hasta Luarca. Es decir, que creció en un ambiente familiar con acceso a la cultura y sin dificultades económicas. Sin embargo, la prematura muerte de su padre en 1912, cuando Ochoa tenía 7 años, y la bronquitis crónica de su madre, hicieron que la familia Ochoa trasladara su domicilio de septiembre a junio a Málaga, donde el clima era más benigno, y que regresara a Luarca para pasar los veranos. En Málaga, Ochoa estudió primero en el Colegio de los Jesuitas y luego en el Instituto de Enseñanza Media, donde tuvo como compañero inseparable a José García Valdecasas. En 1921 obtuvo el título de bachiller, siendo los notables las notas más bajas en su expediente. En el instituto, Ochoa empezó a sentirse atraído por las ciencias naturales, motivado directamente por un joven y brillante profesor de química, don Eduardo García Rodeja, e indirectamente por Santiago Ramón y Cajal. Su devoción y admiración por este no tenía límites. Nunca me cansé de leer su autobiografía y su libro Reglas y consejos sobre investigación científica. Dicha lectura me abrió las puertas de un mundo que me atrajo de forma irresistible, el de la investigación biológica. Fue su interés por la biología lo que le llevó a estudiar medicina, porque, aunque nunca se me pasó por la imaginación dedicarme a la práctica médica, esta carrera era por entonces el mejor camino para estudiar biología en España. El estudiante de medicina. Tras cursar entre 1922 y 1923 los estudios de física general, química general, biología y geología, en 1923 inició sus estudios en la Facultad de Medicina de San Carlos de Madrid. Yo, que soñaba con tener a Cajal como profesor de histología, me sentí decepcionado y triste al comprobar que éste se había jubilado ese mismo año. Durante el segundo curso, 1924-1925, tuvo un joven brillante e inspirador, profesor de fisiología, Juan Negrín López, que había estudiado medicina en las universidades de Kiel y Leipzig. En esta última se había doctorado en 1912 y trabajado como ayudante numerario. En 1917, Negrín fue designado director del Laboratorio de Fisiología de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, JAE,
ubicado en la residencia de estudiantes, y en 1922 obtuvo la plaza de catedrático de Fisiología de la Universidad de Madrid. Por entonces, la Facultad de Medicina no disponía de laboratorios propiamente de investigación, y solo se utilizaban para la docencia de los estudiantes. Además, la bioquímica no era una asignatura independiente, sino que formaba parte de la de Fisiología, y era impartida por los profesores de esta materia. Ochoa recordaba la fascinante conferencia pronunciada en 1924 por Bernardo Usey, premio Nobel en 1947, en la Facultad de Medicina, que ayudó a cristalizar mi vocación, aunque ya había decidido dedicar su vida a la investigación científica. En 1925, tras obtener matrícula de honor en Fisiología, opositó y obtuvo una plaza de alumno interno de Fisiología, siendo designado por Negrín jefe de prácticas. En octubre de 1925, Negrín invitó a Ochoa y a García Valdecasas a trabajar en la JAE y les asignó un laboratorio en el semisótano. Así pues, por las mañanas, Ochoa asistía a las clases en la Facultad de Medicina, donde impartía prácticas de fisiología, y por la tarde trabajaba en la residencia de estudiantes hasta que ya no quedaba nadie en el laboratorio. De hecho, rara vez regresaba a la pensión a tiempo para cenar. Además, daba clases particulares, lo que representaba una fuente extra de ingresos, a algunos alumnos de Negrín, que era un profesor exigente que suspendía mucho. Uno de estos alumnos fue Francisco Vega Díaz, más tarde reconocido cardiólogo, quien recordaba: Ochoa no quería que aprendiéramos las lecciones, sino cosas y más cosas encadenadas entre sí, y que las aprendiéramos comprendiendo de verdad, para no olvidarlas. Entre 1923 y 1926, Ochoa vivió en varias pensiones, pero en 1927 consiguió, gracias a su expediente y a la intervención de Juan Negrín, una plaza en la residencia de estudiantes, donde compartió habitación con Rafael Méndez, discípulo de Teófilo Hernando. En esos años, tras acabar en el laboratorio, asistía a clases de alemán y ampliaba sus conocimientos de álgebra, trigonometría y cálculo con Salvador Velayos, discípulo de Blas Cabrera. También en 1927, Domingo Hernández Guerra, profesor auxiliar de Fisiología, eligió a Ochoa como colaborador para redactar el libro Elementos de Bioquímica, editado por la Editorial España. El libro, que era conocido coloquialmente como El Guerra, alcanzó varias ediciones, y muy posiblemente fue el primer texto español de bioquímica. Ochoa estaba impaciente por acabar cuanto antes la carrera para dedicarse por completo a la investigación, y Negrín necesitaba con urgencia nuevos ayudantes. Por ello, decidió cursar como alumno libre las asignaturas clínicas de los 2 últimos cursos, de modo que finalizó la carrera en 1928, un año antes que sus compañeros. En su expediente académico consta que obtuvo 5 matrículas de honor: Química, Física, Anatomía 2, Fisiología y Terapéutica. 2 sobresalientes, 6 notables, 9 aprobados y un suspenso, Pediatría. Sobre sus profesores de la licenciatura, Ochoa recordaba que Negrín abrió amplias y fascinantes perspectivas en mi imaginación, no solo a través de sus clases y enseñanzas en el laboratorio, sino también mediante su consejo, ánimo y estímulo para leer trabajos científicos en otros idiomas. Por entonces, Ochoa solo dominaba el francés. Tras Negrín, quizá la persona que más influyó sobre mí y que más me ha estimulado ha sido don Teófilo Hernando, catedrático de terapéutica, cuyo laboratorio era contiguo al de fisiología. En el tercer curso, tuve la fortuna de tener como profesor de anatomía patológica a Jorge Francisco Tello Muñoz, discípulo de Cajal. También recordaba que los profesores de las asignaturas clínicas mostraron un grado de comprensión extraordinaria, al advertir que mi propósito era ser investigador, y muchas de las asignaturas que no eran de mi mayor interés las aprobé con un examen muy sencillo. Al repasar muchos años después su expediente académico, se sorprendió al ver un aprobado en biología y comentó: ¿cómo José Giral pudo haberme firmado un aprobado cuando yo entonces sabía más biología que él? Lo digo sin jactancia, ya que la biología ya era mi vocación.
El uso de los textos para la elaboración de este podcast está autorizado por los autores, la editorial Planeta y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus primeros pasos como investigador. En el curso 1926 a 1927, Negrín sugirió a Ochoa y García Valdecasas que debían empezar adquiriendo algo de experiencia en el laboratorio y les propuso aislar la creatinina en la orina, un producto de la hidrólisis de la creatina que, a su vez, se libera por desdoblamiento de la fosfocreatina, proceso que tiene lugar durante la contracción muscular. Por entonces, la determinación de creatinina en sangre y orina se basaba en el método colorimétrico. Los dos amigos no solo consiguieron aislar la creatinina en orina, sino que, además, diseñaron un micrométodo para determinar creatinina en el músculo, hallazgo que publicaron en 1927. Utilizando la preparación de Loewen-Trendelenburg en ranas, que consiste en perfundir una solución de Ringer a través de una cánula colocada en la aorta abdominal y recoger el efluyente a través de otra cánula colocada en la vena cava inferior, demostraron que ni la creatina ni la creatinina aparecían en el líquido de perfusión en músculos en reposo, pero sí aparecía creatina tras la estimulación nerviosa, lo que atribuyeron a que ésta incrementaba la permeabilidad del músculo a la creatina. Estos hallazgos contradecían la teoría de Noel Patton, profesor de fisiología de Glasgow, quien proponía que la creatina derivaba de la guanidina, producto altamente tóxico, y su formación constituía un mecanismo de detoxicación de aquella. En 1927, cuando cursaba el cuarto curso de carrera, Ochoa escribió a Patton, quien le aceptó en su laboratorio. Costeándose él mismo los gastos, Ochoa pasó el verano en Glasgow, determinando con su micrométodo la creatina muscular en ranas a las que había inyectado guanidinas. Lógicamente, no pudo demostrar ningún aumento de creatinina, confirmando así que la teoría de Patton era errónea. Pero sí demostró que la guanidina contraía los melanóforos de la piel de la rana y hacía que ésta palideciera. Este hallazgo le pareció a Patton de interés y fue publicado en los Proceedings de la Royal Academy, convirtiéndose en el primer trabajo científico de Ochoa. Tras regresar de Glasgow, donde su inglés había mejorado notablemente, Ochoa le propuso a García Valdecasas publicar su micrométodo en una revista de prestigio y continuaron estudiando el papel de la creatina y la creatinina sobre la contractilidad muscular. El año 1929 fue importante para Ochoa, que fue nombrado profesor auxiliar temporal de fisiología. Publicó su micrométodo en el prestigioso Journal of Biological Chemistry y tradujo con Rafael Méndez el libro Applied Pharmacology del farmacólogo inglés Alfred Joseph Clarke. Además, consiguió una beca para asistir al 13º Congreso Internacional de Fisiología, que se celebró del 19 al 24 de agosto en Boston, a donde viajó a bordo del Minnesota, buque en el que el fisiólogo inglés Archibald Vivian Hill había conseguido pasajes a bajo precio para los congresistas. La travesía duró 10 días, y Ochoa recordaba la emoción que representaba para un joven científico estar en aquel barco con tantos grandes fisiólogos europeos. Tras el congreso, Ochoa visitó varios centros de investigación y descubrió un sistema universitario muy distinto al europeo, con laboratorios muy bien equipados y grandes bibliotecas. Finalmente, en 1929, Ochoa aprobó las asignaturas que formaban parte de los requerimientos para el grado de doctor, obteniendo 2 admisible y 1 sobresaliente. El tribunal estaba presidido por Teófilo Hernando. En el verano de 1928, siguiendo los consejos de Negrín, Ochoa solicitó sin éxito una pensión de la JAE para profundizar en Alemania sus investigaciones sobre la contracción muscular bajo la dirección de Otto Meyerhoff, que sí le fue concedida en 1929. Pero su estancia en Alemania se analiza en otro capítulo de esta obra. A su regreso de Alemania, a finales de 1930, conoció a Francisco Grande Cobian, un asturiano que sería uno de sus mejores amigos, y juntos empezaron a trabajar en la residencia de estudiantes. Ambos eran grandes melómanos y solían asistir a conciertos de música clásica, afición que luego ponían en práctica en el laboratorio, de manera que cuando uno empezaba a cantar cualquier tema,
El otro le seguía inmediatamente. Y si alguno de ellos sugería una idea acertada, cantaban al unísono el estribillo del Barbero de Sevilla. ¡Qué idea tan excelente! ¡Bravo, bravo! ¡Buena, buena! ¡De verdad! En 1931, Ochoa se casó en la gruta de Covadonga con la también asturiana Carmen García Cobián, amiga de sus hermanas, cuyas familias habían coincidido en Puerto Rico. Carmen se convirtió en la razón de su vida. Lo que hice de ahí en adelante no hubiera sido posible sin la comprensión, el aliento constante y los acertados consejos, que hizo suyos mis anhelos y aspiraciones. En Madrid, el matrimonio residió primero en una pensión de la Gran Vía y posteriormente en el Hotel Asturias, mientras Ochoa continuaba trabajando como profesor auxiliar de fisiología en la Facultad de Medicina y en el laboratorio de la Residencia de Estudiantes. Por entonces, ya manejaba bien el inglés y el alemán, y entendía el francés. Entre 1931 y 1932, Ochoa centró su atención en la relación existente entre la contracción muscular y la glucólisis. Por entonces, era sabido que la mayor parte de la creatinina en el músculo en reposo se halla como fosfágeno, fosfocreatina. Ochoa, Grande y Manuel Peraíta estudiaron los cambios que se producían en los niveles musculares de fosfágeno en animales adrenalectomizados. Demostraron que en estos animales la marcada reducción en los niveles de fosfágeno iba acompañada de un aumento en los de fosfato inorgánico, mientras que los de pirofosfato no se modificaban y además identificaron la presencia en el músculo de una fracción de creatina combinada, distinta del fosfágeno. Estos resultados dieron lugar a 4 publicaciones entre 1932 y 1933. En 1932, Ochoa fue nombrado jefe de sección del Departamento de Fisiología y asistió al 21º Congreso Internacional de Fisiología en Roma, en el que presentó una comunicación sobre la energética de la contracción anaeróbica del músculo aislado de rana tras la extirpación de las suprarrenales. A su vuelta, Negrín le consiguió una pensión de la ciudad universitaria para trabajar durante 14 meses en el National Institute for Medical Research en Hampstead, Londres, bajo la dirección de Sir Henry Dale. Con el profesor Dudley, jefe del Departamento de Química, realizó su primer trabajo con una enzima, la glioalasa, y publicó 2 trabajos, uno sobre la acción antiglioxalasa de los extractos pancreáticos y su efecto sobre la glicólisis durante la contracción muscular, y otro sobre las propiedades de un derivado que formaba la glioxalasa. Posteriormente, Ochoa estudió con A. B. Corkill el papel de las glándulas adrenales sobre la contracción muscular y publicó 2 trabajos en 1934 en la prestigiosa revista Journal of Physiology de Londres. En ellos confirmaron que la incapacidad de los animales adrenalectomizados para hacer ejercicio anaeróbico era debida a la menor producción de ácido láctico, que disminuía la capacidad del músculo para resintetizar fosfágeno, y que durante la actividad muscular disminuía la tasa de degradación de éste. En 1933, a la vuelta de Londres, los Ochoa fijaron su residencia en la Casa de las Flores, sita en el barrio de Argüelles. Su trabajo con la glioxalasa había despertado el interés de Ochoa por la enzimología y, como el metilglioxal, compuesto que la glioxalasa convierte en ácido láctico, era considerado un paso intermedio en la glucólisis, y yo me había familiarizado con este proceso, decidí estudiar la glicólisis en el músculo cardíaco, pues se había propuesto que en este tejido la glicólisis muscular no requería intermediarios fosforilados. En 1934, Ochoa y Grande siguieron trabajando en la glucólisis cardíaca, utilizando un sistema de perfusión del corazón diseñado por Grande durante su estancia en Londres con Charles Lovat Evans, que permitía medir el consumo de oxígeno, glucosa y lactato cardíaco. Además, el 14 de junio de aquel año, Ochoa defendió su tesis doctoral titulada Los hidratos de carbono en los fenómenos químicos y energéticos de la contracción muscular, que fue calificada de sobresaliente cum laude. El tribunal, presidido por Leonardo de Peña, estaba formado por Baldomero Sánchez Cuenca, Carlos Jiménez Díaz y J. Martín Crespo. El abandono del maestro.
A principio de los años 30, Ochoa observó el progresivo abandono de la actividad investigadora de Negrín como consecuencia de su compromiso con el Partido Socialista. Había sido elegido diputado a Cortes en 1931, su cargo como secretario ejecutivo de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria, 1931, su participación en diversas comisiones extrauniversitarias, presidente de la Comisión de Presupuestos del Parlamento y representante del Gobierno en la Organización Internacional del Trabajo y la Unión Interparlamentaria Europea. Además de sus negocios privados, un laboratorio de análisis clínicos en su casa de la calle Serrano y la Editorial España. Ello motivó que, en aplicación de la Ley de Incompatibilidades, el 4 de junio de 1934 pasara a la situación de excedencia forzosa de su cátedra de Fisiología. Ochoa reaccionó ante este abandono afirmando: ¿cómo podrá España acelerar su evolución científica y técnica e industrial si los científicos se dedican a la política? La ciencia no admite poligamia. Y añadía: la política absorbe al individuo y le impide dedicarse a ninguna otra cosa. Por su parte, García Valdecasas escribió: perdimos la dirección de un buen profesor cuando apenas se iniciaba nuestra formación científica. Al sentirse abandonados por Negrín, Ochoa y García Valdecasas visitaron a don Pío del Río Ortega, que dirigía con total dedicación el Laboratorio de Histología Normal y Patológica en el mismo pabellón de la residencia de estudiantes. Pero don Pío no les admitió en su laboratorio. La mala experiencia de las oposiciones a cátedra. El 26 de octubre de 1934 se convocaron oposiciones a la cátedra de Fisiología de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela. Ochoa no tenía interés en opositar y ocupar una cátedra sin medios para investigar, pues lo único que deseaba era seguir trabajando en investigación en las mejores condiciones posibles. Negrín no me forzó, pero su insistencia fue tal que decidí presentarme. Argumentó que todos los investigadores de su departamento debían ser catedráticos y que si alcanzaba una plaza fija en la universidad, podría tener más medios para investigar. El tribunal encargado de juzgar estas oposiciones estaba presidido por el propio Negrín, y de él formaban parte José Estella, Celestino Torremocha, José Puche y su amigo García Valdecasas. Las pruebas se celebraron entre diciembre de 1935 y enero de 1936. Por mayoría, la plaza se otorgó a Jaime Pi y Suñer Bayo, hijo de Augusto Pi y Suñer, que contó con los votos favorables de Negrín, Valdecasas y Puche. Su maestro Negrín y su amigo no le votaron. ¿Qué había ocurrido? Yo no sabría decir si mis ejercicios fueron superiores a los de mis contrincantes, porque yo no tenía cualidades brillantes de opositor. Ochoa atribuyó el hecho de que Negrín no le votara a que ya había decidido abandonar su laboratorio para ir a trabajar con Carlos Jiménez Díaz. Solo por eso, para darme en la cabeza. Y me dolió porque yo le quería. Salió de la facultad dolido, triste, casi llorando, pero diciendo que el vencedor podría ser un buen catedrático, útil para la fisiología española. En casa de Vega Díaz, ya más tranquilo, brindó con sus amigos por el futuro y se comprometió a no volver a opositar, lo que llevaba implícito abandonar España. Para distraerle de tan desagradable experiencia, Grande y Vega Díaz le llevaron en coche al monasterio de Santo Domingo de Silos, donde permanecieron varios días como huéspedes de los monjes benedictinos. El verano de 1935 asistió al 17º Congreso Internacional de Fisiología en Leningrado, donde presentó una comunicación en la que concluía que el adenilpirofosfato era continuamente degradado y resintetizado durante la contracción muscular. Para costear el viaje, recurrió a su tío Víctor Ochoa, miembro del Partido Reformista de Melquíades Álvarez, amigo de Mariano Merediz, subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública, un gijonés conocido de las familias de Ochoa y de su mujer, quien le consiguió los fondos necesarios. Grande fue la sorpresa de Negrín y García Valdecasas al verme aparecer en Leningrado. Con estas palabras dejaba patente la ruptura con su maestro y su amigo.
Si deseas conocer más acerca de nosotros, conéctate a carmeniseveroochoa.es. La personalidad de Ochoa. Vega Díaz definió a Ochoa como un muchacho alto, espigado, piernilargo, de pelo corto, liso y lacio, peinado hacia atrás, siempre con la mirada fija en las cosas u objetos de que se hablaba, pero también como pensando simultáneamente en más de un tema, acaso derivado del motivo central de la conversación. Con cara infantil, de niño listo y bueno, no pillo, barba poco poblada, voz semiaguda, campechano y con buena gesticulación, tenía una de esas caras en las que se aprecia desde el primer momento honradez, bonomía, sencillez y tristeza. Y aunque Ochoa solo tenía 20 o 21 años, ya hacía investigación de las 3 maneras que el hombre intelectual lo hace: con el pensamiento educado, la intuición entrenada y la acción pertinaz, sin perder el tiempo en tonterías. García Valdecasas escribió: «Es digna de admiración en sus trabajos científicos la cautela de sus afirmaciones, la comprobación, por todos los caminos posibles, de los resultados preliminares y la prudencia que frena las posibles derivaciones teóricas de un hallazgo. Jamás tenía un gesto violento, ni se le oyó hablar de más en cualquier asunto, ni violar detalles confiados a su reserva, ni transmitir o inventar rumores o chismes. Para Losada, Ochoa se mantuvo fiel a su nombre, pues su nombre Severo, Severus, se asociaba en la antigua Roma con personas serias, rigurosas y disciplinadas, aunque de severo también deriva perseverancia, virtud innata en el investigador. El adiós a la Complutense. En febrero de 1935, Carlos Jiménez Díaz, catedrático de Medicina, inauguró el Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas ubicado en la Facultad de Medicina de la ciudad universitaria. Pretendía aunar investigación y asistencia, y ofreció a Ochoa la dirección de la sección de Fisiología, que acepté con gusto, porque me permitía dedicarme de lleno a la investigación. En otoño abandonó su laboratorio en la residencia de estudiantes y comenzó a trabajar en el nuevo centro con José Luis Oya, Salvador Clariana y 2 laborantes. En 1936, la JAE le concedió una pensión para trasladarse los meses de verano al University College de Londres y familiarizarse con los métodos termodinámicos desarrollados por Archibald Vivian Hill para estudiar el metabolismo energético muscular. Pero todo se fue al traste por la guerra civil. El primer día de guerra le confiscaron a Ochoa su coche Ford y los colaboradores abandonaron el laboratorio. Él siguió investigando, aunque en ocasiones, cuando bajaba caminando desde Argüelles hacia la ciudad universitaria, tropezaba en el camino con los cadáveres de personas asesinadas, paseados. Pronto los obuses impactaron en la ciudad universitaria, que quedaba en pleno frente de guerra. ¿Quién podría soñar con trabajar científicamente en España en aquella situación? Ochoa comprendió que no podía seguir investigando en aquellas condiciones y consideró seriamente abandonar España para poder continuar su carrera investigadora. Aunque sea triste decirlo, casi siempre me encontré mejor en el extranjero que en España. Pura y simplemente porque podía trabajar mejor. Carmen, su esposa, le ayudó a tomar la decisión, y el carecer de descendencia facilitó nuestra aventura. Por suerte, 2 semanas antes de desencadenarse la guerra civil, Carmen había regresado de Puerto Rico, donde había liquidado la herencia de su padre, y traía consigo un cheque de $7,000. Sin ese dinero, les habría sido muy difícil poder sobrevivir en el extranjero, ya que no sería fácil para un joven científico poco conocido obtener una beca. En septiembre de 1936, Ochoa visitó a Negrín, por entonces ministro de Hacienda, y le pidió ayuda para salir de España. Negrín consideró justificado nuestro deseo y me dio un papelito que decía: «Misión especial». El matrimonio abandonó Madrid camino de Valencia y luego de Barcelona, donde embarcaron en un barco francés con destino a Marsella. Había abandonado España en busca de otros lugares más propicios para hacer la clase de ciencia con que yo soñaba. De esta forma perdimos a un excepcional investigador,
sólidamente formado por Negrin, Meyerhoff y Dale, respetado por su excelencia, y a un maestro, a cuyo alrededor empezaban a formarse jóvenes científicos. Pero la relación de Ochoa con la Universidad Complutense no se acabó ahí, aunque la información disponible a partir de esa fecha es confusa. Según la nota de la sección de personal, Ochoa cesó como profesor auxiliar el 25 de noviembre de 1936 y como jefe de sección de fisiología el 9 de noviembre del mismo año. Pero existen dos notas, emitidas con fecha de 30 de junio de 1939 y archivadas en la carpeta de ceses número del curso 1939 a 1940, en las que se menciona que ha cesado como profesor auxiliar temporal y como profesor adjunto con fecha 30 de junio de 1939. El 3 de julio de 1992, siendo rector de la Universidad Complutense don Gustavo Villapalos, se inauguró el monumento en homenaje al Premio Nobel de don Severo Ochoa Albornoz, alumno y profesor de esta universidad. El acto fue presidido por sus majestades, los reyes de España, en presencia del doctor Ochoa. Dicho monumento está situado enfrente de la biblioteca que don Juan Negrín trasladó en 1935 desde la residencia de estudiantes a la Universidad Complutense. Agradecimientos. Deseo expresar mi gratitud al personal de la biblioteca, Alberto García Torres, y a la directora del archivo, María Belén Duque Fuentetaja, de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, así como al legado del profesor Severo Ochoa en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia, por toda la ayuda que me han prestado. El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz.